Porque solo somos felices si te fijas en aquellas cosas que controlamos. Todo lo que no controlas te provoca estrés y te provoca infelicidad, ¿no? Entonces, cuando tú controlas tu vida, cuando tú controlas tus hábitos, cuando tú dices, ostras, he querido hacer algo y lo he hecho, eso marca la diferencia. ¿Cuál es el origen de la ley de la atracción? Uno de los puntos que digamos que permiten que la ley de la atracción ocurra. Y uno de ellos es... Bienvenidos a un nuevo episodio de Mentor Digital. Hoy os traigo una nueva entrevista aquí al podcast. Ya sabéis que llevamos ya bastantes entrevistas y espero que este sea uno de los formatos principales de aquí al futuro porque me está gustando esto de entrevistar a personas porque te da la oportunidad de conocer diferentes puntos de vista, diferentes formas de ver la vida. Y hoy vamos a hablar de temas súper interesantes, porque vamos a hablar de temas que ya hemos tratado en este podcast y quiero que en este episodio tengamos, pues eso, una persona que es especialista en la ley de la atracción, cosa que, como digo, hemos hablado anteriormente, pero me gustaría tener una visión mucho más amplia porque de eso se trata, aprender de diferentes puntos de vista y estoy seguro que os va a aportar muchísimo valor. También hablaremos de marca personal, cómo monetizar una marca personal y es una persona que ahora mismo está en un momento dulce porque ha visto una explosión en sus redes sociales y vamos a sacarle secretos para ver qué ha hecho para conseguir los números que está consiguiendo. Así que bueno, Jorge, quiero que te presentes, quiero darte esta oportunidad para que te presentes con mi comunidad y nada, te doy este espacio. Buenas tardes, Fran, y nada, un gran placer y un gran honor saludarte. Ya te dije, bueno, en la anterior entrevista que hicimos, ¿no? Que para mí había sido un referente, ¿no? Y un poco, pues lo que estamos hablando, ¿no? Que a veces ves a personas, ¿no? Y las sigues a través de internet, y las sigues a través de los años, de redes sociales, y luego cuando llegas a conocerla, ¿no? Pues es algo muy satisfactorio, ¿no? Y también, pues bueno, un símbolo y una manera de entender que los sueños se cumplen. Y, y realmente, pues bueno, esta es un poco la trayectoria que he tenido, ¿no? He tenido una trayectoria de reinventarme, de ser una persona que va desde, pues bueno, desde no saber qué hacer, como probablemente muchas personas que nos escuchan, que tal vez pues no tienen claro un objetivo, no tienen claro una meta, o tal vez han probado algo y han demostrado y han encontrado que no les gustaba o que no se encontraban a gusto, ¿no? Y, y yo creo que pues lo que yo he hecho básicamente ha sido irme reinventando, ir cambiando, ir probando nuevas cosas y equivocarme mucho también, sobre todo equivocarme muchísimo, ¿no? Y perderle el miedo también en el camino a fallar, perderle el miedo a no ser perfecto, perder el miedo a que, pues bueno, a que no todo, a veces las cosas pues no salen bien y tampoco pasa nada, ¿no? Y, y bueno, y pues muy contento de estar aquí contigo esta tarde, un honor, y además, pues bueno, contento de explicar y de compartir, pues bueno, lo que yo he aprendido, tanto pues como en ley de atracción, que es lo que hago en mis redes sociales, como, pues bueno, en marca personal, lo que yo he ido experimentando, ¿no? Y lo que a mí me ha funcionado, y si puedo ayudar a algunas personas, pues estará genial. Qué bueno, qué bueno. Pero antes de nada, dinos tus redes sociales para que las personas te puedan echar un ojo. Sí, mira, principalmente estoy en Instagram, que es Jorge Muñoz, o sea, Instagram barra, o sea, o arroba Jorge Muñoz PR, ¿vale? Si buscan Jorge Muñoz Parral o Jorge Muñoz Ley de la Atracción, le van a salir, ¿vale? Luego estoy ahí lanzando el canal de YouTube, pero mejor que no entre en el canal de YouTube porque aún está ahí en proceso. Y bueno, en proceso de expandirme, ¿no? También estamos en TikTok y tal, pero mi red principal de momento está siendo Instagram y es la que más pues monetizo o más encuentro una expansión. Vale, genial, genial. Y cuéntanos un poco cómo empezaste en todo esto de la ley de la atracción. Pues mira, es muy curioso, ¿no? Porque yo desde pequeñito siempre me ha gustado el tema de, pues bueno, los temas de la magia, los temas del misticismo, la espiritualidad, ¿no? Siempre me sentía como muy llamado a todos estos temas, ¿no? Y por eso decidí estudiar la carrera de filosofía y estuve estudiando pues 3 o 4 años y pues bueno, finalmente vi un buen día, entendí que eso no era para mí la vida, el trayecto normal, ¿no? Que nos decían a todos de, bueno, tienes que estudiar, tienes que hacerte profesor. O sea, yo le pregunté un día, ¿no? Digo, bueno, ¿qué tendría que hacer? Pues mira, ahora tendrás que hacer unas oposiciones, ahora tendrás que ser profesora, tendrás que esperar.
y todo eso, ¿no? Pues para tener un sueldo de, pues bueno, no sé, un sueldo de 1.500, 1.800, 2.000, no era importante, ¿no? Pero era como, o sea, mi máxima aspiración era seguir estudiando y seguir teniendo que hacer mucho esfuerzo por algo que realmente tampoco me estaba llenando, ¿no? Y tal vez llegué a ese entendimiento que llegan muchos emprendedores de decir, bueno, es que tal vez pues los rumbos normales que te da la sociedad, igual no hay más cosas que eso, ¿no? Hay más cosas que estudiar una carrera o hay más cosas que hacer, digamos, lo que es una vida, pues, entre comillas, normal, ¿no? Y más que normal, promedio, ¿no? Lo que hace el promedio de las personas. Y bueno, y me lancé a la aventura, me lancé al trabajo, a la carrera profesional y eh, todo empezó con un sueño. Yo he tenido muchos sueños y muchos no se me han cumplido, pero cuando yo me empecé a trabajar, salí de la universidad y me lancé a trabajar al mundo, pues bueno, el primer trabajo casi que encontré fue en una cocina, empecé a trabajar en una cocina y una vez empecé a trabajar allí, ya fue como una especie de reto interior, de decir, wow, voy a intentar ser mejor, ¿no? Me puse como en reto, en desafío a mí mismo y fue como que me reté a ser mejor cada día, ¿no? Un poco la filosofía Kaizen de cada día ser un poquito mejor, cada día mejorar y me obsesioné con eso, me obsesioné con la mejora, con ser mejor cocinero y con llegar a aprender todos los secretos para ser primero un gran cocinero y uno de mis sueños era trabajar en un restaurante con estrella Michelin. Y, y bueno, que son los restaurantes, pues eso, ¿no? Los de más alta calidad, ¿no? Y de más alta creatividad. Y yo siempre digo algo, ¿no? Es muy importante, o sea, mucha gente a veces lo malinterpreta y hay gente que te puede decir que es mentira, ¿no? O tal, pero para mí es muy importante, y creo que uno de mis superpoderes, si es que tengo alguno, es la obsesión, ¿no? O sea, es muy bueno obsesionarse con algo en el sentido positivo, ¿no? O sea, tu felicidad no puede depender de ello, no puedes ser una persona amargada si no consigues eso que quieres, pero el hecho de obsesionarte con algo y que pase lo que pase, o sea, tanto si ganas, si pierdes, si van bien las cosas, si van mal las cosas, tú vas a seguir en esa dirección y nada va a impedir que tú sigas en esa dirección. Si tienes esa mentalidad, creo que muchas cosas buenas te pueden ocurrir y no es por arte de magia. O sea, yo a través de todo esto entendí lo que era la ley de la atracción, pero mucha gente entiende la ley de la atracción como una parte de magia. Y sí que es verdad que hay una parte, pues que podríamos llamar de espiritualidad, de conciencia, pero en realidad, para mí, sinceramente, la ley de atracción es pura física y pura biología, porque es como cuando tú te centras y quieres conseguir algo, pase lo que pase, y vas a hacer todo lo que esté en tu mano para conseguirlo, al final lo consigues, ¿no? Y, y fue entonces cuando descubrí el poder de la ley de la atracción. Porque, resumiendo la historia, ¿no? Para no hacerla larga, en un proceso de 1 año y medio, desde que entré a trabajar en una cocina como ayudante en un mundo, yo venía de la universidad, imagínate una universidad, ¿no? Que yo era, pues bueno, vivía, ¿no? Pues ahí entre colchones y claro, de ahí te vas a una cocina, a trabajar en una cocina, en un hotel, a dar de comer a 1.500 personas y ahí, pues bueno, lo más bonito que te dicen es aparte de aquí y ponte a correr, ¿no? O sea, y entonces, claro, fue como caer del cielo al infierno, ¿no? Y llegué a un lugar donde, claro, yo venía de la universidad y a mí me miraban como diciendo, bueno, tú eres carne fácil, tú eres carne de cañón, o sea, vamos a ir a por ti, ¿no? Y, y bueno, la cosa está que en un proceso de 1 año y medio pasaron muchas cosas, viajes, me moví, bueno, hice muchas cosas, pero la magia fue que en un proceso de 1 año y medio, un poquito más, casi 2, yo pasé de empezar en un negocio, en un oficio que no conocía, a estar trabajando, ir a trabajar al mejor restaurante del mundo, que era en ese momento era el Siller de Can Roca, que está en Girona, que tiene 3 estrellas Michelin. Y fue un proceso de una locura de casualidades, de fui a trabajar a un restaurante, en ese restaurante había una persona que conocía a los hermanos Roca, que son los que tienen el restaurante, bla, bla, bla. Al final pasaron muchas cosas, pero al final acabé en ese objetivo, que era el objetivo primero que yo tenía cuando empecé en el mundo de la cocina, ¿no? Y básicamente eso es lo que explico en mi libro del Código de la Abundancia, que es, la verdad que está siendo un gran bestseller, está vendiendo muchísimo y básicamente yo creo que la gente se ve un poco reflejada en esta historia y es la historia esta, ¿no? De cómo, pues bueno, desde la nada, desde empezar de cero, puedes llegar a casi lo más alto o puedes conseguir resultados que te parecían completamente imposibles y que de hecho iban en contra de toda lógica, porque la lógica te diría que no debería estar allí. Entonces,
cuando yo me di cuenta de esto, cuando yo me di cuenta de que podía pasar de 0 a 1000, ¿no? En poco tiempo, y que yo me podía como saltar un montón de pasos que la sociedad establecía de, oye, no, pues tienes que ir a una escuela de cocina, tienes que hacer no sé qué, tienes que hacer... Cuando yo conseguí y entendí que yo podía traspasar todo esto, podía hackear, digamos, el sistema y podía conseguir estos resultados rápidos, ahí fue el momento que dije, wow, espera, espera. Entonces, probablemente no me tengo que estar centrando solo en la cocina, voy a centrarme en ganar dinero, o voy a centrarme en crear un libro que sea un bestseller, que era uno de mis sueños, o voy a centrarme en otro tipo de objetivos. Y ahí fue cuando empecé a entender este sistema y empecé a sistematizarlo, que es lo que he traspasado en mi libro y lo que he puesto, el método que he explicado en mi libro, que explico en mis talleres y sesiones, es un poco esto, ¿no? Cómo crear un método, crear un sistema en el cual tú puedes pasar desde el punto A al punto B, eh, y cómo puedes alcanzar resultados que parecían imposibles. Ahora quiero que me comentes porque esto es algo que me da muchísima curiosidad, porque yo he comentado en episodios anteriores muchas veces acerca de la ley de la atracción, que yo creo en la ley de la atracción, pero que no creo en esa ley de la atracción mágica, en plan sueña, suéñalo tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte y se te dará y se te manifestará. Yo siempre he dicho sí, creo en la ley de la atracción siempre y cuando haya un sistema detrás que la respalden para ir al objetivo y que también la ley de la atracción al final se da mucho con las personas, porque atraes lo que eres, no atraes lo que quieres. Y esto al final muchas veces es una consecuencia de quién eres para atraer a las personas que realmente vamos a decir que lo valen en tu vida, porque mucha gente dice, no, es que yo soy muy buena persona, tal, no sé qué, y solo atraigo gente mala, por decirlo de alguna manera. Bueno, no, tampoco estamos aquí para juzgar ni nada, pero sí que es cuestión de que habría que ver realmente qué patrones tiene esa persona. Pero bueno, el caso es que quiero que nos comentes cómo funciona la ley de la atracción. Pues mira, bueno, hay varias cositas, ¿no? Muy bien, lo que me has dicho me parece genial y es verdad, ¿no? O sea, atraes lo que eres, ¿no? Uno de los errores número uno es que las personas siempre miran desde un punto egoísta, ¿no? Decir, yo es que quiero que el universo, ¿no? Quiero tener esto, quiero conseguir esto, y su foco en su foco, ¿no? Ya lo dice Tony Robbins, ¿no? Donde pones tu foco, ahí va tu energía. Si tu foco está en quiero, exijo, ¿no? Exijo que mi pareja me quiera, exijo que el mundo tal, exijo que me den dinero, exijo que... O sea, realmente estás poniendo el foco justo en todo lo contrario de lo que deberías hacer. El foco tiene que estar en qué das tú, ¿no? O sea, tienes que quererlo, obviamente, tienes que quererlo con... Tienes que atraerte tú al deseo, eso es una de las primeras leyes, ¿no? Atráete tú al deseo, obviamente, porque hay gente que no desea con suficiente fuerza, eso es lo primero. Pero una vez ya deseas con suficiente fuerza, tu foco no tiene que estar en lo que quieres egoístamente, no. Tu foco tiene que estar en lo que das. ¿Qué das tú? ¿Qué estás dando tú para conseguir ese sueño? Yo para conseguir mi sueño de llegar a un restaurante tuve que trabajar pues 14, 16 horas, tuve que pasarme noches casi sin dormir porque cuando salía de trabajar me ponía a estudiar y me ponía a leer libros de cocina, tuve que rogarle a mi jefe durante un año literal, cada día le decía, oye, ¿me vas a llevar al Sille Can Roca? ¿Me vas a llevar a este restaurante? Y me decía, bueno, ya veremos, ya veremos. Y estuve un año literal cada día repitiéndoselo. O sea, esa es la parte que nadie ve de la ley de la atracción y la parte que no es tan bonita, ¿no? Pero es la parte de insistir, de perseverancia, que es un poco la parte que tocas tú también, ¿no? En tus, en tus redes sociales, ¿no? Y es un poco eso, ¿no? La parte de hábitos, de hacer cosas aunque no te apetezcan, ¿no? Y para mí el punto clave es cuando tú deseas algo con mucha fuerza y tú dices, mira, ¿sabes qué? Que pase lo que pase, es que lo voy a conseguir, aunque, y es un poco exagerado, ¿no? Aunque me muera en el intento, ¿no? O sea, pero es como, o sea, me da igual todo, o sea, voy a por esto y que sea lo que Dios quiera, pero voy a ir a por esto. Y cuando tú tienes, hay una frase de Saint-Exupéry que dice, todo el mundo, el universo entero se aparta cuando ven a un hombre que sabe hacia dónde va, ¿no? Cuando tú tienes claro hacia dónde vas, eso te diferencia completamente del resto de personas, porque el 90% de personas lo que no tiene claro hacia dónde va, ¿no? Y cuando tú tienes súper claro un objetivo y tal, eso te hace diferenciarte de todos los demás. Lo importante es tener ese foco y poner los hábitos diarios en esa persistencia, en esa disciplina para llegar a ese objetivo. Lo que pasa es que, claro, es muy bonito ley de la atracción, desearlo, pero se olvida mucha gente de la otra parte, que es la parte de, vale, ahora qué doy yo, qué tengo que hacer para llegar a eso, y claro. Pero esto pasa con todo. Al final el mensaje más fácil es el que cala mucho más y luego es cuando, mira, yo creo que si podría decirlo de alguna manera, tú promueves más una ley de la atracción desde la responsabilidad
y no tanto una ley de la atracción más desde el egoísmo, que es como yo lo quiero y porque lo valgo, que sí, todos somos valiosos y todos valemos, evidentemente, pero solo por ser yo ya me merezco todo, si no vale, pero ¿qué doy yo a cambio? Exacto. Entonces eso me gusta. ¿Y cómo incorporas la ley de la atracción a tu vida diaria? Pues mira, una de las cosas que hice y uno de los rituales tal vez más mejores y súper sencillo. Mira, lo bueno es que todo esto es súper sencillo y muchas veces nos complicamos con rituales extraños, con prácticas extrañas y con cosas súper raras, ¿no? Y al final lo decía, había un dicho taoísta, ¿no? Que dice, la verdad es sencilla, lo difícil es hacerlo sencillo, ¿no? O sea, a veces hacer las cosas sencillas es lo más difícil, ¿no? Y, y es tan sencillo que algo que puede hacer cualquier persona de las que nos está escuchando es tan simple como coger una hoja de papel y apuntar cómo se ve de aquí a un año. O sea, cómo se quiere ver de aquí a un año. Y apuntarlo en presente. Es decir, yo tengo, pues no sé, estoy ganando tanto dinero más al mes de lo que ganas ahora. O sea, tiene que ser una mejora. Pero una mejora no de voy a ganar 100 euros más. No, vamos a intentar que sea una mejora bastante grande. Eh, ¿Cuánto estoy ganando? ¿En qué casa estoy viviendo? Tiene que ser una mejora bastante grande, pero al mismo tiempo que sea realista. No puedes pensar algo que sea completamente fuera de tu alcance. En un nivel de exigencia, yo siempre digo, del 0 al 10, pues un 8, más o menos, ¿no? Ese sería como la medida correcta. Y a partir de ahí, apuntar en una hoja de papel, ponértela en la nevera, yo en mi nevera lo tengo, y básicamente cada día, cuando vayas a coger algo de la nevera, o lo ideal también es ponerla en la mesita de noche y cada día leerla. Simplemente es tan sencillo, antes de ir a dormir y cuando te despiertas por la mañana. Leer hacia dónde te diriges. Solo eso, que es súper sencillo y que no es nada mágico ni es nada raro, solo saber dónde te diriges y solo tenerlo claro te va a hacer que tú lo consigas. ¿Por qué? Porque de alguna manera estarás inscribiendo ese objetivo en tu mente subconsciente y la mente subconsciente es lo que dirige nuestras vidas. O sea, nuestra vida, el 90% de cosas que hacemos lo hacemos inconscientemente, como respirar, hacer la digestión. A veces incluso mucha gente va conduciendo y luego o sea, tú no eres consciente de todos los procesos que está haciendo tu mente cuando estás conduciendo, ¿no? Estás mirando aquí, estás mirando allá, estás teniendo en cuenta las dimensiones del coche. Todo eso es algo que lo hacemos de manera inconsciente y nuestra mente subconsciente es la mente que rige nuestra mente consciente. Entonces, cuando nosotros de alguna manera repetimos esto, lo metemos dentro nuestro. Vamos a hacer que nuestra identidad sea perseguir eso. Si nosotros sentimos que nos estamos alejando de eso, estamos notando una falta porque estamos viendo que no somos nuestra identidad. La gente se dirige hacia donde está su identidad, ¿no? Y la idea está en que tú formes tu identidad donde quieres estar y no donde no quieres estar. Y esto es algo que nos pasa a todos, ¿no? O sea, que a veces arrastramos una identidad que no es donde queremos estar. Entonces, lo primero que hay que hacer, y por eso hay varias dinámicas, ejercicios, incluso son cosas que hacemos en ciertas formaciones, que es cómo generar esa nueva identidad, porque a partir de allí es donde te vas a catapultar hacia nuevos resultados. Ujú, la importancia de la identidad totalmente. Y yo he cometido muchas veces ese error total de enfocarme más en lo que no quiero que en lo que quiero. Y a veces, pues es como típico, ¿no? De hecho, esto pasa mucho cuando dicen esto en Estados Unidos, cuando son las líneas rectas, estas típicas de la Ruta 66, que a pesar de que todo es tan grande, la gente termina chocando con el poste. Por lo mismo, porque pones el foco en lo que no quieres y al final terminas ahí chocándote con el poste, con lo grande que es el camino. Y yo siento que es va un poco por esa idea. Y quiero preguntarte en este punto, ¿qué es para ti la disciplina? Wow, pues la disciplina es lo más importante. Es lo más importante. O sea, es muy, muy, muy importante la disciplina. Eh, sí que es verdad que yo no soy una persona. O sea, soy una persona que trabajo muchísimo, pero intento tener un poco de flexibilidad, ¿no? O sea, intento, pues bueno, no seguir como horarios como muy rígidos, ¿no? O sea, puedo tener un poco de flexibilidad, cambiar, pero siempre tengo claro el foco, ¿no? Pero sí, la disciplina básicamente para mí es hacer las cosas que quieres hacer cuando no te apetecen, ¿no? Y eso para mí es súper importante. De hecho, para mí, mira, una de las cosas, y recuerdo también en esto una frase, ¿no? Que decía Tony Robbins, que decía,
yo empecé a cambiar cuando empecé a salir a correr y hacía como afirmaciones de poder y me estaba como autoprogramando, ¿no? Y porque él estaba también gordo, estaba en una etapa que estaba obeso, que estaba en deudas, y digamos que eso empezó como a reprogramar su mente, esa disciplina, ¿no? De salir cada día a correr. Y yo sufrí, o sea, también a base de escucharlo, yo también cuando lo escuchaba empezaba a salir a correr y tal, y estaba como en ese proceso, y, y para mí correr fue algo súper terapéutico, y, o sea, de hecho, recomendaría algo que recomendaría a todo el mundo que saliese a correr de vez en cuando, con la música, con algunos audios, con algo que te motive, con tu podcast, por ejemplo, ¿no? Y, y, y realmente, o sea, cuando haces algo que no te apetece y aún así lo haces, la sensación de bienestar es tanta porque solo somos felices si te fijas en aquellas cosas que controlamos. Todo lo que no controlas te provoca estrés y te provoca infelicidad, ¿no? Entonces, cuando tú controlas tu vida, cuando tú controlas tus hábitos, cuando tú dices, ostras, he querido hacer algo y lo he hecho, eso marca la diferencia. De hecho, una de las cosas que también explico en mi libro, que es acerca de cuál es el origen de la ley de la atracción, o uno de los puntos que digamos que permiten que la ley de la atracción ocurra, y uno de ellos es, para mí el principal, es la coherencia. O sea, tú tienes que ser coherente entre lo que piensas y haces, ¿no? Y muchas veces, yo me incluyo, a todos nos pasa, ¿no? Que a veces dices, ostras, voy a ir al gimnasio y no vas, ¿no? O voy a hacer esto, voy a comer dieta y no la comes, ¿no? Cada vez que te estás mintiendo a ti mismo, estás rompiendo el nexo entre pensamiento y acción. O sea, la ley de la atracción al final es tener un pensamiento y materializarlo en una acción y que tenga un resultado. Pero si tú ya estás rompiendo este nexo entre lo que has pensado y lo que vas a hacer, ahí ya se rompe todo. Ujú, qué bueno. Has dicho un par de cosas, tío, que ya va para clips para redes sociales, ¿eh? El tema del control que has tocado me ha encantado. Eso seguro que se sube a clip. Y brutal, brutal. Me ha encantado sobre todo lo que has dicho, el tema de la autoestima, básicamente, porque tú cuando no dices o no haces eso que decías que ibas a hacer, que decírtelo incluso a ti mismo, no tienes por qué decirlo a todo el mundo, pero ahí le das un golpe a tu autoestima, que es un arma de doble filo, pero luego, si lo haces, resulta que fortalece tu autoestima. Y eso es lo principal, o sea, cumplir con lo que dices, con lo que te dices a ti mismo que tienes que hacer. Y eso es la base de todo. Ahora, el por qué no lo haces, si es algo que realmente te supera y no sabes por qué, bueno, ahí es cuando quizás habría que buscar algún tipo de ayuda o lo que sea, porque sí que noto, no sé tú cómo lo ves, pero siento que hoy en día la sociedad, estas cosas, siento que son como muy difíciles. Siento que la sociedad, bueno, digo sociedad o las personas que en este caso, las preguntas que suelo recibir, es como que les cuesta demasiado esta parte cuando, no sé, ¿tú qué consejo le darías a la gente para que sea un poco más coherente con todo lo que hemos estado hablando? Es difícil, ¿eh? Es difícil. Yo, de hecho, mira, había un tratado de magia que me leí, porque yo empecé a investigar, ¿no? El tema de la ley de la atracción y tal, y tenía como curiosidad, ¿no? Wow, ¿qué decían los antiguos de la magia y de todo esto, ¿no? Porque tiene mucho que ver. Los antiguos hablaban del poder magnético del pensamiento, ¿no? Como una persona se puede convertir en un imán para atraer lo que él quiere a su vida. O al revés, muchas veces nos convertimos en un imán para atraer todo lo que no queremos, ¿no? Las situaciones que no queremos, la pareja que no queremos. Entonces es cuestión de polaridades y de algo que estás haciendo que o te está haciendo traer lo que quieres o te está haciendo traer lo que no quieres. Y, y una de las cosas que decía este libro es que, y era un tratado antiguo, un tratado medieval de magia, y dice, mira, si tú quieres ser un mago, lo primero que tienes que hacer, y es algo que te podría decir en cualquier libro de autoayuda de hoy en día, ¿no? Que es, lo primero que tendrás que hacer es plantearte cómo va a ir tu día y hacerlo tal cual te lo has planteado. Es decir, algo tan sencillo como eso. Decía, no hagas cosas raras ni rituales, no te pienses cosas, no. Si quieres empezar a hacer magia, lo primero que tienes que hacer es controlar tu día, ¿no? Controla cómo va a ser tu día. Si has dicho que vas a comer a la 1, pues come a la 1. Si has dicho que vas a comer verdura, pues come verdura. Si has dicho que vas a ir al gimnasio por la tarde, ves al gimnasio por la tarde, ¿no? Si has dicho que vas a leer, lee. Y cada vez que haces esto, eres coherente y ganas como más, ganas poder. Porque al final el poder interior, que es lo que habla mucha gente, ¿no? El poder interior, ¿qué es? Es la capacidad que tienes tú de materializar una idea. Y al final la magia un poco es eso, es materializar un deseo, una idea y hacerla realidad. Y al final, pues eso es lo que queremos todos en nuestra vida, ¿no? Tener un deseo, una idea y hacerla realidad. Y eso solo se consigue si eres coherente, ¿no? Pues
para empezar, y como un consejo, empezar con algo súper sencillo. O sea, esa es la clave. Empezar con, pues no sé, quiero beber, tengo sed, pues ves a beber un vaso de agua, ¿no? Quiero hacer deporte, sal a correr. Yo lo he hecho durante varios meses, o sea, un mes, 2 o 3 meses yo creo. Quería salir a correr, no tenía forma, no tenía cero forma, y salía a correr literal 5 minutos, 10 minutos. O sea, salía de mi casa, corría 5 minutos y volvía para casa, ¿no? Y, o sea, no hay excusa, ¿no? Si has dicho que lo vas a hacer, empieza a hacerlo, aunque sea muy poquito. Quiero leer, vale, pues te pones 5 minutos a leer y ya está, ya lo has hecho, pero eso te va a dar coherencia, y esa coherencia te va a hacer entrar en una inercia de logros, y eso es lo que te va a permitir que llegues mucho más lejos. Totalmente de acuerdo. De hecho, es lo que muchas veces recomiendo también, de que si te cuesta empezar, hazlo aunque sea 5 minutos, que es lo más sencillo, es el consejo más sencillo que le puedes dar a alguien, pero es el consejo que más funciona. A veces las cosas más sencillas son las más difíciles de aplicar, como también has comentado, y es que totalmente, yo diría el mismo consejo, porque al final eso va sembrando la semillita, vas regando la semillita que va a dar frutos mayores en el futuro. Entonces, totalmente de acuerdo. Y ahora vamos a adentrarnos a la faceta más de emprendimiento. Vamos a hablar sobre tu bestseller. Quiero que nos cuentes un poco cómo ha sido tu experiencia lanzando, en este caso es un ebook, así que quiero que nos cuentes esa experiencia. Pues sí, mira, esta era una de mis visiones, y una de bueno, eso fue una parte de que yo escribí, ¿no? Un objetivo que yo escribí en una hoja de papel, ¿no? Y al principio pues puede parecer muy difícil, ¿no? Pero escribir no es difícil. O sea, simplemente hay que seguir una rutina. Hay varias estrategias, de eso puedes buscar por internet, hay varias estrategias para escribir rápido. O sea, no tienes por qué demorarte 1 año, ni 2, ni 3 para escribir un libro. Y luego tienes que hacer lo más importante, que es que tú puedes ser el mejor escritor del mundo, Fran, tú puedes escribir maravillas, que en esta vida, amigos y amigas, lo más importante es el marketing, es cómo te vendas, es... ¿Y qué es el marketing? Porque el marketing puede sonar como algo muy superficial, ¿no? Y puede sonar como, vale, sí, pues mira, venderte, no sé qué. La gente tiene mucha mala visión a la venta, ¿no? Pero no se trata de eso. El marketing es ser atractivo para la persona que te va a comprar. Es poner el foco en la persona que te va a comprar y no en ti. Y esto es lo más difícil, que cuesta horrores, porque todos queremos siempre escribir lo que nosotros queremos, y muy pocas veces pensamos en lo que la persona quiere leer. O sea, eh, todos los negocios, o sea, todo se tendría que hacer en base a quien lo recibe y no a quien lo hace, ¿no? Y esto es algo, el error número uno en los negocios, ¿no? Vale, quiero montar un restaurante de, yo qué sé, de comida coreana. Vale, muy bien, ¿no? Y probablemente puede ser que vaya bien, pero ¿te has preguntado si realmente la gente tiene esa necesidad? O sea, pongo ese ejemplo, ¿no? Como lo que sea, pero tienes que pensar en base a el público. O, por ejemplo, quiero hacer un restaurante carísimo, yo qué sé, en un barrio, pues, no sé, de gente trabajadora, ¿no? Pues, oye, igual no pega a tu idea, pese a que sea una idea que viene de tu ego o que viene de tu voluntad, pues tienes que adaptar tu idea a tu entorno, ¿no? Y lo primero es darle un valor a la persona más importante, que es la quien te va a comprar, ¿no? Entonces, eso me ha costado mucho entenderlo, pero eso también me ha hecho estudiar mucho, estudiar el tema del marketing, estudiar el tema de las ventas. ¿Cómo puedes transformar tu producto en algo que sea útil? Al final es tan simple como eso. O sea, si tú generas algo que es útil para la vida de las personas, pues esas personas te van a comprar y tú vas a generar pues ese impacto en sus vidas. Quiero que nos cuentes cuáles, qué consejo le darías a las personas para que lancen su propio ebook. Pues mira, primero deciros que es más fácil de lo que parece. Eh, que obviamente es muy fácil, pero mira, el otro día hacía una entrevista que estábamos hablando con Francesc Miralles, que es un gran escritor, y decía, mira, si tú quieres ser escritor, solo cuenta una cosa o dos. La primera es que tienes que tener disciplina de tener el culo en el asiento, ¿no? Y esto es algo que incluso a mí, que ya he escrito 4, a veces cuesta mucho, ¿eh? Porque saber que tienes que estarte 4 horas o 3 o 4 horas cada día sentado y no moverte de ahí, porque el problema es el móvil, es el tal, es que te vas a ir a hacer un test, que te vas a mover, te vas a...
y te vas a distraer, ¿no? Entonces, lo importante, cuanto más rato seas capaz de mantener tu concentración, y eso hoy en día es algo que nos cuesta mucho, como bien sabrás tú, y que seguramente pues en tus redes sociales hablas mucho de eso, ¿no? El tema de la concentración, el tema de tener esa disciplina de trabajo, ¿no? Y eso yo creo que es el principal obstáculo. Pero si consigues hacer eso, si consigues que tus amigos salgan de fiesta y tú quedarte escribiendo, o un sábado por la mañana cuando pues, los demás están igual durmiendo la resaca, tú estás escribiendo, si consigues tener esa disciplina, y no es necesario eso, puedes también salir, pero me refiero que tengas que tener esa disciplina de decir, vale, voy a estarme 4 horas y no voy a salir a comprar, no voy a mirar redes sociales, no voy a hacer otra cosa, voy a ponerme 4 horas de mi día o 3 horas o 1 hora, no hace falta a veces tanto, ¿no? Pero esa disciplina de voy a quedarme ahí. Luego, las otros 2 consejos es que es muy importante que leas y es muy importante que vayas escribiendo. Pero yo creo que si tuviese que dar un consejo también, súper clave, mira, yo me estuve, creo que fue 1 mes y medio o 2, escribiendo la primera página. El primer libro que escribí fue una novela. Me estuve literal 2 meses para escribir la primera página. Cada día la reescribía. Empezaba a escribirla, lo leía al día siguiente y decía, esto es una basura, lo borro, tal. Y así, pues 2 meses me parece que estuve. Cada día lo hacía y cada día decía, es que es absurdo, es que no está bien, es que tal. Hubo un día que dije, mira, ¿sabes qué? Voy a escribir y que sea lo que Dios quiera. Y después de ese día es cuando empecé a escribir páginas y páginas y páginas y páginas y páginas, y de ahí pues luego acabó saliendo la novela. Porque al final, uno de los errores que tenemos en cuenta a la hora de escribir es que siempre pensamos que hay que hacerlo todo perfecto, y es todo lo contrario, porque cuando tú corriges, estás utilizando el hemisferio derecho, y cuando tú eres creativo, estás utilizando el hemisferio izquierdo. Entonces, lo que tienes que hacer son 2 etapas diferentes. Primero, te vas a dedicar a escribir, y escribir significa vomitar lo que tienes en la cabeza, aunque no tenga coherencia. O sea, da igual el orden, da igual la coherencia. Tú simplemente vomita, 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 vomita y llena hojas. Luego, hace falta otra faena, que es la faena de corregir. Y la faena de corregir significa poner esas ideas en orden y, sobre todo, seguramente, quitar cosas. Porque, ya lo dijo Stephen King, la clave de escribir es quitar, ¿no? O sea, al final es, vale, tú escribes mucho y de ese mucho hay que resumirlo al máximo, porque recordemos que lo principal es que es el producto que le das a otra persona y que la otra persona no se aburra, ¿no? No es, el objetivo de un libro no es explicar todo lo que conoces, sino más bien darle a las personas aquellas cosas que les son útiles y quitarle todo lo que no les es útil. Qué bueno, qué bueno. Me ha quedado sobre todo lo de vomitar, vomitar y que hay que quitar. O sea, la labor está más que en escribir como tal, está Total, en quitar. Qué bueno, eso es una clave súper brutal. te lo aseguro. Joder, qué bueno. Ahora quiero que nos cuentes tres claves, pero para tener un bestseller. O sea, ¿cuáles han sido los pasos que has seguido para tener un libro bestseller? Pues mira, eso la verdad es que es complicado. Eh, a veces tú haces un libro, casi todos los libros que hacemos pensamos que van a ser un bestseller o piensas que se van a vender muy bien, y me he llevado muchas decepciones. O sea, es algo que puede pasar y de hecho pasa. Eh, También, si un libro no vende, puede ser por varias cosas. Principalmente, una de las cosas más importantes suele ser la portada, suele ser la descripción y el título. Esas 3 cosas son muy, muy, muy importantes. Entonces, probablemente si el libro no vende, tiene que ver con la portada, con el título o con la descripción, ¿vale? Pero, más allá de eso, luego hay una serie de cosas que es lo que tú bien sabrás, y todos sabéis que es un lanzamiento, ¿no? Cualquier producto, cuando tú, y eso es una de las estrategias de marketing, que es que tú tienes que hacer un lanzamiento. ¿Y qué significa un lanzamiento? No hace falta que hagas un lanzamiento y que salgas en Antena 3 o que salgas, no, o en la radio, no es tampoco necesario, aunque iría muy bien. Pero no se trata de eso, se trata de que cuando tú te vas a organizar un mes, por ejemplo, en adelante, y vas a intentar llamar a todas las personas, intentar llamar al máximo de puertas, intentar que el máximo de personas conozcan tu libro, intentar hacer entrevistas en directo. Por ejemplo, ahora en Instagram pues lo tenemos muy fácil, ¿no? Puedes hacer una entrevista en directo con cualquier persona y anunciar tu libro. Lo importante es promocionarte y saberte vender. Y el otro día me dijeron una frase que me encantó. No hay una acción comercial
que no genere un resultado, ¿no? Y a veces, y esto seguro que nos ha pasado, te ha pasado, y a veces hay personas que le pasa. Yo he estado mucho tiempo estancado, por ejemplo, en redes sociales, y a veces hacía cosas y decía, es que esto no sirve para nada. O sea, estoy haciendo el tonto aquí porque es que no me sirve para nada. Y no me ve ni mi tía. Pero no hay una acción comercial que no tenga un resultado. O sea, tal vez no lo ves ahora, tal vez ahora no lo estás viendo, pero va a llegar, ¿no? Y entonces, o sea, cualquier puerta que piques, aunque no te la cojan, aunque no tal, ya estás haciendo algo, ya estás difundiendo tu mensaje, ya estás que la gente te conozca, ya estás en la boca de las personas. Y eso es lo importante. Al final el marketing es acción masiva e intentar expandir al máximo tu imagen. Para recapitular, las 3 claves podrían ser la portada y el título, o sea, hay que cuidar mucho la portada y el título. Lo segundo, pues sería hacer un lanzamiento, tocar puertas. Y lo tercero, pues acción masiva, pues ponerse a ello y a darle, como se suele decir. Es que al final es así, o sea, puedes tener una buena portada, puedes tener un lanzamiento programado, pero si no tomas acción y pones todo tu enfoque en ello para vender, yo creo que sobre todo está en darle tú mismo la importancia primero. Hey, estoy lanzando un libro, esto no es cualquier cosa y le voy a poner todo el enfoque y mucha energía porque para ti es importante y si tú no le das esa importancia, nadie se la va a dar. Así que brutal, tío. Y cuéntanos un poco lo que has tenido ahora mismo en redes sociales, que has estado un tiempo estancado y ahora estás viendo una explosión bastante grande. Cuéntanos también qué has hecho o qué crees que han sido los factores que han determinado ahora mismo ese éxito que estás teniendo. Pues mira, esto, mira, fue una cosa que, mira, de hecho me la dijo mi padre. Me dijo, yo estaba muy enfocado en hacer vídeos donde salía yo hablando, ¿no? Y explicando y tal, ¿no? Y ¿sabes qué pasa? Que esos vídeos hay muchos, ¿no? Y al final estaba más enfocado en lo que yo quería hacer o en lo que yo quería mostrar que no en lo que la gente realmente funcionaba. Porque si tú estás haciendo algo y ese algo no genera un resultado, si lo continúas haciendo, probablemente vas a seguir sin tener resultado. O sea, es como estoy picando piedra y nunca encuentro nada, pues si sigues picando en el mismo lugar, probablemente nunca encuentres nada, ¿no? Y yo llevaba 2 años un poco en esa dirección, ¿no? Bueno, vale, pero lo voy a seguir haciendo. Entonces mi padre me dijo, dice, bueno, ¿cuánto tiempo llevas haciendo esto? Y digo, pues mira, llevaré como 2 años. ¿Y qué resultado has tenido? Digo, pues no mucho, la verdad. Y sí que había ido ganando, sí que había ido creciendo, pero no mucho en cuanto a lo que podría tener. Y me dijo, ¿y por qué lo haces? ¿No? Y entonces dije, hostia, que es verdad. A veces necesitamos de otras personas que te lo digan, ¿no? Y cuando lo entendí dije, wow, pues es verdad, ¿por qué lo estoy haciendo si no funciona? ¿No? Y entonces ese día dije, pues es verdad, voy a probar otra cosa. Y empecé a probar otros tipos de contenido en base, yo creo que lo que fue bien es que yo empecé a mirar qué era lo que funcionaba en otros nichos, qué contenido se estaba viralizando en el nicho, más o menos en el que yo me quería posicionar, y a partir de allí yo hice ingeniería inversa, ¿no? O sea, vale, voy a hacer algo que sea mío, que sea propio de mí, no me voy a copiar, no voy a hacer lo mismo que hacen ellos, pero voy a basarme en eso que yo sé que está funcionando en otras cuentas o que está funcionando a otras personas, ¿no? Y al final eso es tan sencillo, y me he dado cuenta luego, como poner el foco no en mí, porque yo antes era como, vale, yo quiero hacer vídeos de yo hablando, vale, sí, pero si no funcionan, haz otra cosa. Y cuando he puesto el foco en, vale, ¿de qué manera la gente puede disfrutar más mi mensaje? Pues al final he recibido mucha mejor respuesta. Y también porque he encontrado mi voz, que esto es algo también que a veces pasa y que nos cuesta. A mí me ha costado mucho encontrar mi voz, una voz con la que poderme expresar que sea coherente conmigo mismo, ¿no? Y eso me ha costado muchísimo. Y cuesta, ¿no? Yo creo que es una búsqueda constante, ¿no? Pero eso es importante, o sea, encontrar tu voz. Un gran amigo mío que se llama Samuel Gavilán me lo decía. Él tiene mucha esencia, ¿no? Y tiene mucha tal, ¿no? Y me decía, tienes que encontrar tu voz, ¿no? Y eso es algo yo creo que de lo más importante, ¿no? Encontrar tu propia voz, que te sientas cómodo, porque al final tu marca personal es tu casa, ¿no? Y si estás incómodo en tu casa, wow, pues qué mal, ¿no? Mira, qué bueno. Me ha gustado mucho también lo que has dicho de encontrar tu propia voz, porque es importante. Por ejemplo, a mí me pasaba que cuando yo empecé en redes sociales tenía un tono muy agresivo. Mi mensaje era muy Yo agresivo. igual. Luego me fui al otro bando, me volví muy blando.
Entonces ahora como que he encontrado un poco ese equilibrio entre tampoco soy tan blando, pero tampoco soy tan agresivo. Entonces he encontrado ese punto medio que al final a todos nos pasa. Cuando empiezas a redes sociales, a veces no estás como preparado. Muchas veces siento que pasa porque recibes haters. Total. Entonces contestas con odio al hater. Entonces saca muchas veces lo peor de ti. Entonces hay que, cuando entiendes y empiezas a encontrar esa voz, a canalizarlo todo eso, porque sobre todo pienso que es, por lo menos mi caso, el miedo a las críticas o cómo lo va a percibir la gente. Y eso hacía, por mi caso personal, que no encontrara justamente mi esencia. Entonces es como que mostraba lo que quería, Sí, lo que creía que los otros sí, debían escuchar total. y no lo que yo quería realmente plasmar. Y brutal, me ha encantado todo eso. Y ahora quiero que nos cuentes, bueno, te aviso, esta es la pregunta central del podcast, esta es la pregunta más importante y es la pregunta por la cual empezó este podcast, ¿vale? Quiero que me digas, ¿qué consejo le darías a tu yo de hace unos años cuando comenzó a emprender? Wow. Uf, pues no lo sé, la verdad, si te digo la verdad, yo creo que me miraría, o sea, no sé si tendría paciencia yo ahora mismo para decirle a mi yo de hace unos años, ¿no? No sé, pero, pues bueno, eh, le diría que confíe en él, que, que no tema, que no se monte tantas películas, que no intente ser tan perfeccionista, y que dé mucha más acción masiva, que piense menos y que haga más, ¿no? Que deje de montarse tantos castillos en el aire y que empiece más a hacer cosas concretas, porque esas cosas concretas es lo que te dirige al resultado, ¿no? Es lo que estábamos hablando. Todo va de un pensamiento a una acción. Pero es que si no tomas esa acción, nunca se va a cumplir el resultado, ¿no? Entonces, el nexo de todo es la acción. Y, y yo era muy teórico, era muy de darle vueltas en la cabeza y de nunca materializar nada, ¿no? Y yo creo que la clave es esa. Pero claro, también sí que es verdad que para eso tienes que limpiarte de traumas, porque para tú emprender acción tienes que vivir en el presente, tienes que estar vale, estoy enfocado en esto y no estoy pensando en el futuro, en el pasado, no estoy preocupado por un montón de cosas. Entonces, primero tienes que hacer un poco el proceso de limpieza interior, quitarte todas esas cosas, esas traumas, esas cosas que llevabas arrastrando, rencores, odios, etcétera, y entonces ponerte en ese estado, ¿no? Digamos, el estado de flow, ¿no? Llegar a ese estado de flow en el cual, pam, estás ahí y estás enfocado 100% en tu trabajo y en tu disciplina, ¿no? Y por eso creo que también es muy interesante toda la faena que tú haces y la faena, pues también que yo estoy haciendo, ¿no? Yo hablo también mucho de la disciplina en mi libro y creo que es clave y es interesante, ¿no? Que hayan personas jóvenes que pues bueno, que estamos hablando de esto y estamos diciendo a las personas, también probablemente un público joven y también un público mayor que nos puede escuchar, que es posible, ¿no? Y que, hostia, que se puede hacer, que tienes que tener disciplina, que no todo es salir de fiesta, no todo es estar en TikTok o emborracharse o etcétera, ¿no? Que existe otra manera de interpretar el éxito, existe otra manera de disfrutar la vida y que probablemente, pues bueno, vas a vivir más años, vas a probablemente generar más dinero actuando de esta manera que no actuando como actúa pues probablemente el promedio. Y es que para nosotros nos da placer el hecho de hacer estas cosas. Esa es la paradoja. ¿Y cómo puedes comer tan saludable siempre? Ay, no te das un capricho. Es que mi cuerpo no quiere eso. O sea, Total. he aprendido a disfrutar del ejercicio al aire libre con viento, aunque a veces no siempre, lo admito. Pero en general, sí que es cierto que hemos aprendido a apreciar este estilo de vida y es lo que la gente le falta, justamente cambiar ese chip de decir, ¿sabes qué? Donde tú encuentras placer en las fiestas, en las borracheras, yo lo encuentro pues leyéndome un libro con un té o saliendo a entrenar, saliendo a correr o creando contenido y compartiendo valor en redes sociales, porque al final son necesidades humanas. Hay quien tiene la necesidad de socializar yendo a una fiesta, pues nosotros esa necesidad humana digamos que la solventamos creando contenido a una comunidad y Brutal. aportando valor. Es que al final se trata, las necesidades son las mismas, pero ya depende de tú de cómo lo pones a la práctica o qué medios llevas a la práctica para que puedas suplir esa necesidad que es tan básica en el ser humano.
bueno, esta y muchas, que es sentirte valorado Total. y tener buena salud y estar bien física y mentalmente. Así que brutal, Jorge, pues encantado de haberte tenido en este episodio. Para mí ha sido un gusto tenerte, ya te lo había dicho hace tiempo, quería traerte aquí al podcast para que nos compartieses mucho valor y así ha sido, créeme que nos has dado pepitas de oro súper importantes. Espero que lo hayas disfrutado, que te haya gustado, también las personas que están escuchando, que lo están viendo y nada, es simplemente darte este espacio para que te despidas, para que nos compartas un poco qué estás haciendo, algún proyecto que tengas y que quieras compartir. Bueno, muchísimas gracias. La verdad, tío, que bueno, que es un placer, tío, y es muy guay ver cómo los sueños pues se van cumpliendo, ¿no? Y pues bueno, ¿no? Como yo soy de esas personas, pues bueno, que te veía hace 2 años ahí pasando ahí en el feed, ¿no? Y ahora pues te estoy entrevistando, ¿no? Y pues bueno, hemos estado hablando que igual pues en un futuro podemos hacer algún proyecto conjunto. Vamos a ver, ¿no? De qué manera, pero lo interesante es eso, ¿no? La vida al final es expandirse y ese es mi proceso y eso yo creo que es lo que tenemos que hacer, ¿no? Expandirnos, crecer y ya está. Y esa es la clave, ¿no? Pues proyectos futuros, bueno, ahora estamos lanzando un libro que lanzaré el 11 de marzo y luego tenemos un lanzamiento en abril, ¿vale? Que ya os iré diciendo. Toda la gente que me quiera seguir en Instagram, sobre todo, buscan Jorge Muñoz Parral y ahí pues me pueden ver. Y luego, pues bueno, lo que vaya viniendo. O sea, la verdad bueno, hay que estar atento y hay que vivir el presente y hay que estar enfocado en eso, ¿no? En crecer la marca y sobre todo, más que crecer, impactar vidas, porque al final, si tú consigues impactar vidas y consigues cambiar o mejorar un poquito la vida de las personas, sea hagas con lo que hagas, ¿no? Aunque no generes, no escribas un libro o no hagas nada grandilocuente, ¿no? Solo que des algo de valor o hagas sonreír a la persona que tienes al lado o generes, hagas del mundo un lugar un poquito mejor del que ya estaba, solo con eso ya generas una gran ganancia. Así que muchísimas gracias por estar aquí, por invitarme y nada, y nos veremos pronto. Y será, pues nos quedamos con eso. Me ha gustado eso que has dicho, el impacto, porque al final mucha gente siempre pone el enfoque, no, es que quiero ganar dinero, ¿no? Lo típico, ¿no? Las preguntas que siempre recibo, el trading, el no sé qué. Tío, enfócate más en generar un impacto. O sea, yo siento, o sea, es verdad, no todos somos iguales, pero siento que la gente se enfoca demasiado justamente en lo externo y no se enfoca, vale, pero ¿qué puedo yo aportar a la sociedad? ¿Qué impacto puedo Totalmente. generar en los demás? Claro, sí, está muy bien hacer trading, todo lo que tú quieras está bien, no es, si que quieres dedicar al trading, genial, pero oye, hay más, porque luego cuando ganes dinero, ¿qué va a pasar luego? O sea, ya has conseguido el objetivo, pero el proceso es lo más bonito, es lo que vas haciendo tú, primero creándote ese impacto en ti mismo para luego poder impactarlo a los demás, devolverlo a la sociedad, que al final es lo que más nos gusta, este desarrollo personal, que al final empieza por uno, pero tenemos luego la responsabilidad de ponerlo al servicio de los demás. Estoy Y eso es totalmente lo de más acuerdo. importante. Así que Totalmente. nada, Jorge, pues un gustazo, me alegra que hayas estado aquí. Y nada, nos despedimos hasta un próximo episodio. Chao.